Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a su aula virtual. Una vez más nos encontramos para poder definir las situaciones de nuestra asignatura de telecomunicaciones e Internet de las cosas. Buenos días, profe. Hola Jason, ¿cómo te va? ¿Qué cuentas? Bien, ¿y usted qué tal, profe? Hermano, bien, sí, aquí, tratando de acomodarme a la cuarentena. Ah, verdad que yo ni salgo, yo ni me doy cuenta cuando ¿No está saliendo? no, pues trabajo y estoy acá en la casa. Ah, claro. Cuando me queda un tiempo, estoy ocupado, weón. Pero bueno,
Se desparcha un rato. ¿Y qué más, hermano? ¿Cómo les ha ido con las demás clases? Bien, pues ahorita la del profesor sí va alargando. La acabo de finalizar también. ¿Así? Sí, es que simulación es como complicada esa materia un poco. Ah, sí. Sí, entonces, pues, es eso. Bueno, yo creo que le damos vía libre, ¿sí o no? Son las 9. Pues sí, o esperar 2 minutos, que además que los compañeros fueron al baño, quién sabe, no sé. ¿Estaban en clase? Sí. Sí, también. Bueno, Jason, démosle vía libre a este negocio, definitivamente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta los temas que hemos venido trabajando, efectivamente, los que igualmente hemos dejado en plataforma, por acá mirando la plataforma, observaba que... ¿Cómo te ha ido con tu parcelador? Pues, profe, la verdad es que yo no hubo mucho trabajo, no me quedó tiempo. Ahorita acabé de subir el de la sesión 2. Yo tengo el de la 4 y estoy haciendo el de la 3. No he subido el de la 4 tampoco, pues para que quede en orden, ¿sí? Sí, claro. Pero sí, sí, ya lo hice. Entonces estoy haciendo el de la 3 y ya. Y Perfecto. pues el trabajo también, ahí pesándolo también. Sí, sí, ahí efectivamente dejé unas tareitas para que no se van a colgar porque se vencen las fechas
y grave. Después van a Esa, estar. la 2, ¿cuándo se vence? Estas tareas, sesión 2 creo que ya se venció. Sí, ese ya se venció. Aquí creo ¿Cuál fue la última que dijo? ¿Cuántas van? van hoy con la de hoy son 5, pero es la sesión 3 no tenía taller. La sesión 4 que fue la de ayer, dejamos las diapositivas, el video y la tarea. En esta sesión dejará tu trabajo de la identificación de las clases de sistemas de información vistos en clase. ¿Sí? ¿Te acuerdas que fue la tareita que dejamos ahí? Hoy vemos la tarea de la sesión 5. Ah, ok, bueno, sí, esa sí. Me refiero entonces la tarea de la sesión 4, ¿cuándo se vence esa? Esta, la 4, se vence hoy. Ah, sí, entonces la subo. Sí, a Bueno, media usted tarde. no sabe cuándo se vence. Sí. Yo, Ricardo, ¿cómo le va, Ricardo? Ya llegó Ricardo. Bien, profe. Bueno, ¿cómo van tus trabajos? ¿Sí los has subido o no? El segundo, lo de los conceptos, sí. El foro no lo hice, profe. El foro todavía no lo he hecho. Eso sí, se me olvidó hacerlo Sí, pilas, porque desde el aquí inicio. solamente participantes 3, enviados 1. ¿Quién envió? Es solamente, veamos quién envió. ¿Quién envió? ¿Quién envió? Sin entregar, enviado por Jason. Porque parece que yo no tengo entrega. Pero esta es de qué sesión De de la la sesión tarea. 2 de la de... O sea, ese es el trabajo que tocaba hacer los conceptos de metadata, firewall, antivirus, En ese arquitectura. enlace sube el vocabulario, sí, vocabulario dejándolo en Ujú. clase. Sí, pero Sí, no, sí. mira que no, no está nada arriba. Esta página sigue siendo un asco. Es que, Fecha de profe, entrega, yo llevo teniendo, o sea, desde ya año y medio sí, que he hablado con la decana del mismo sí. problema que tengo. Y es que yo no sé, esa página es una porquería en cuanto a mi parte, porque uno no marca cuando yo pago y pues a veces no me deja inscribir o enviar esto. Entonces, la mayoría de trabajos con los profesores lo arreglo es enviándolo por Hotmail. Así que me podría dar su correo. A ver, ahí está en la pantalla, ¿sí? En mi proyectosuniversitaria@gmail.com. Ese es el correo suyo. Sí, Listo. Y pues he hablado varias veces con ella y me dice ya que es cuestión de mi PC, pero no creo. pero ¿sabes por qué? Es que me interesa porque como ahí califico, entonces no me queda el registro. Y tú no me lo, o sea, si yo se lo paso por allá, usted no, o sea, por Hotmail, tú no me lo puedes subir ahí y marcarlo. Bueno, listo, voy a ver. Es que creo que como docente no tengo el rol de estudiante para poder subir trabajos, solamente para verificarlos. Bueno, envíalo por Gmail Dale, a ver gracias. qué hacemos. Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, eh, bueno, ahí está ya la sesión 5. Bien. Eh, Hoy estaremos viendo efectivamente un tema interesante que se llama, miremoslo acá, sesión 3, sesión 4, la 5. Bueno, démosle vía libre. Bien, entonces en esta clase estaremos trabajando un tema interesante de las telecomunicaciones e Internet de las Cosas, donde estaremos aprendiendo el concepto de lo que se refiere a la ciberseguridad. En esta asignatura, pues efectivamente nos dará un tema que debemos nosotros ingenieros estar como al día, como a la vanguardia de la conceptualización, del conocimiento, toda vez que efectivamente cada día se inventan, se diseñan, se estructuran alternativas de poder violentar la información de la gente. No lo hacen de pronto de manera maligna, solo que efectivamente quedan libres algunas librerías en el mundo de la ciberseguridad, en el ciberespacio, y esas librerías son utilizadas acerca de varios troyanos que se autoalimentan, ¿cierto? Algunos ya con inteligencia artificial con el ánimo de poder rastrear y penetrar las diferentes cuentas, niveles de seguridad y demás características.
desde su nivel, tanto es que conozcan cómo hackear, cómo violentar, no se trata, sino que conozcan la normatividad, la reglamentación, para que desde el punto de vista y el enfoque del diseño, el desarrollo, la creatividad, la innovación, ustedes puedan implementarle siempre los procesos de ciberseguridad, porque si no se implementan procesos de ciberseguridad, pues la cosa está un poco maluca. En este proceso, las tecnologías de la información y las comunicaciones son tendencias que efectivamente marcan la pauta y efectivamente definen la trazabilidad del ejercicio para que los usuarios se comuniquen. Como ya sabemos, las TIC son los medios de comunicación, las diferentes tecnologías, la información y las comunicaciones primordialmente establecen que los usuarios siempre tengan que tener unos parámetros, unos niveles, cómo comunicarse, cómo enviar. Las TIC nos permiten acortar distancias, pero también nos permiten efectivamente ser vulnerables a la violación de información. Claro, es por eso que efectivamente la ciberseguridad no puede quedarse en el camino ni puede quedarse de lado. En el mundo de las telecomunicaciones, ni más faltaba que nosotros no llegásemos a tener unos protocolos de entrada, unos protocolos de salida. Así como las telecomunicaciones implementa y utiliza bastante las redes de comunicación, tanto físicas como lógicas, de cualquier tipo de topología y cualquier tipo de clase de redes, entonces también tenemos nosotros que tener en el mundo de las TIC unos niveles de control, de verificación, de acceso, permisos, roles, password, etcétera, etcétera. El proceso de la tecnología efectivamente establece que son herramientas para el acceso a las telecomunicaciones y la información y las comunicaciones, las tecnologías. La información se utiliza desde los recursos de la manera transversal. O sea, estamos hablando de que una información puede ser utilizada de manera transversal por un sistema de información, por un usuario, por una big data, por una analítica, con el único propósito de poder socializar y divulgar los requerimientos de un proceso, de un procedimiento. Siempre ustedes desde el mundo de la ingeniería de sistemas tengan en cuenta adecuadamente qué significa un proceso y qué significa un procedimiento para que en la contextualización de cualquier tema que se llegue a trabajar, en este caso las TIC, pues cuál es el enfoque que le está dando las TIC al proceso y procedimiento. Cuando hablamos desde las TIC, el proceso significa que es precisamente la línea de trabajo, esa actividad que se tiene que realizar. Ejemplo, uno va a establecer en el mundo normal del ser humano un paseo. Entonces, hay que establecer el proceso de cómo invitar a la gente, de cómo planear ese paseo. Ese es el proceso. Y los procedimientos son las acciones que vamos a utilizar para poder convocar. Entonces, vamos a establecer un paseo, entonces, ¿cómo divulgar? Entonces, tenemos que establecer una línea de divulgación de prensa, de redes sociales y demás características. Y desde ese punto estamos identificando automáticamente las líneas específicas que las TIC divulgarían acá de cómo lo vamos a socializar. Entonces las TIC nos facilitan las redes sociales, la telefonía, la comunicación verbal, los correos, el WhatsApp, las redes sociales, etcétera, etcétera. Esos serían los procedimientos con los que nosotros divulgaríamos nuestro proceso, que sería el paseo. Las comunicaciones, pues obviamente son las herramientas para el mejoramiento del trabajo. Entonces, lo único que hacemos nosotros con las TIC es facilitar, mejorar lo que llamamos mejora continua. Pero para eso, efectivamente, nosotros tenemos que tener un tema que se llama la normatividad de cómo identificar las amenazas, de cómo identificar los riesgos. Y hay que diferenciar entre una amenaza y un riesgo. Mientras que yo hablo de una amenaza, efectivamente, estoy hablando de algo que puede o no ocurrir. Un riesgo es la ejecución de una tarea que salga bien o salga mal. Entonces tengan en cuenta como ingenieros, si algún día se meten con el sistema de gestión de calidad, con el sistema de seguridad de la información, con seguridad en la inteligencia artificial, con diferentes procesos de niveles de seguridad, con la SSI, o sea, la salud y seguridad en el trabajo, con los sistemas de gestión de seguridad de la información, con las tecnologías, pues tenemos que tener en claro qué es una amenaza y qué es un riesgo. Para los ojos del buen cubero, cuando hablamos de una amenaza, pues estamos hablando, digamos, de un volcán, puede ser, de un ciudadano cualquiera. El volcán es una amenaza constante que puede o no explotar. Ahí está siempre constante, latente. Y el riesgo es que efectivamente que al explotar, la lava puede pasar por el pueblo, puede pasar por mi finca, puede pasar por mi casa. Entonces,
ese sería el riesgo de que pase y desaparezca mi casa, ¿correcto? Entonces, la amenaza del volcán es su explosión, su erupción. Eso desde el punto de vista de un ejemplo normal, cotidiano, efectivamente tradicional. Siempre en este ejercicio, pues entonces nosotros dejamos un proceso de 8 pautas básicas que debemos de identificar para que podamos tener en cuenta en este proceso del mundo de la ciberseguridad, en el mundo del ciberespacio. Y son muy sencillas. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que el mundo de la ciberseguridad tiene que ser, mejor dicho, las últimas claves de las contraseñas al máximo. Y mentira, puro cuento. Lo más sencillo de la ciberseguridad son las buenas prácticas, la buena utilización y aplicación de las medidas normales y básicas del mundo de la ciberseguridad. ¿Cuáles son? Veamos. Entonces, dentro de este ejercicio, efectivamente, podemos encontrar que tenemos 8 pautas básicas, dentro de las cuales tenemos la primera, que es, efectivamente, las contraseñas. Nosotros hablamos de contraseñas, ustedes los ingenieros hablan de contraseñas, nosotros los ingenieros hablamos de contraseñas, nosotros los hackers hablamos de un proceso de identificación de contraseña. Ojo, es otro lenguaje. Entonces, efectivamente ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué es la contraseña? ¿Cómo se identifica? ¿Qué niveles de contraseña hay? ¿Clases de contraseña hay? Claro que sí. Uno tiene diferentes motores, diferentes algoritmos para descubrir una contraseña en menos de 2 microsegundos, ¿cierto? Significa que uno tranquilamente puede tener un algoritmo o diseñar o montar o implementar a través de un troyano un algoritmo que le permita decodificar el acceso a un computador, a un PC. Para eso es que efectivamente sirve lo que hemos venido hablando, los famosos fireware, los famosos antivirus. Entonces, obviamente, cuando hablamos del proceso de la contraseña, pues claro, estamos hablando de que una contraseña nos va a permitir el acceso, es la llave de entrada a algo, ¿cierto? A la apertura de un candado, en este caso la apertura de un programa, de la entrada de un banco, a la entrada de mi correo, etcétera. Pero viene el proceso, la amenaza que efectivamente el usuario no establezca una modificación y actualización de la misma. El riesgo es que efectivamente el hacker, no hablemos de un hacker, hablemos del portero del edificio, que usted efectivamente le dio por consultar su correo en el computador del portero del edificio, automáticamente por no haber limpiado la cuenta de la historial, el riesgo es que efectivamente el portero esté consultando o esté pendiente de que usted no cierre la sesión y él también entre a sus diferentes procesos que haya realizado, bien sea bancarios, de consulta de correo, de apertura de archivos, de espacios de confidencialidad donde no puede estar sino el usuario y el único dueño. Entonces, la amenaza siempre está latente, la amenaza siempre está a flor de piel de la vida. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta siempre ese ejercicio, nunca que confíen del ejercicio de no actualizar y modificar. La amenaza de la contraseña es que efectivamente usted no actualice las contraseñas. Se le dice al usuario, mire, por favor, cambie las contraseñas cada tanto. No, el usuario le vale 5, no la actualiza, la deja igual, ¿correcto? Entonces, queda muy fácil para una persona que no tenga ningún algoritmo, ningún troyano, un pequeño programita sencillo, una app que hoy en día existen por montones en el ciberespacio, pues bajarla, descargarla y ya, leer las claves. Uno pasa regularmente por diferentes edificios, casas, con un teléfono, con mi teléfono, y regularmente ando mirando quién tiene en su Wi-Fi las contraseñas abiertas o cómo las tiene para podérselas violentar. Y colocan el nombre del perro de la casa, la dirección de la cuadra, de pronto en algunas cuadras está el nombre de la cuadra, le colocan el nombre de la cuadra, le colocan el nombre de la clave de, si es de Claro, entonces Claro 01, claro.com. Entonces, unas claves más ridículas que a uno aterrado, por un lado. La segunda amenaza, compañeros, efectivamente, está a flor de piel. La segunda amenaza es los antivirus. Entonces, los antivirus, efectivamente,
como segunda amenaza latente, pues ¿qué pasa con esto? La gente no los actualiza, no descarga, no monta un antivirus en su máquina. Ya los descargará, vaya y venga, pero no son capaces de descargar un berraco antivirus. No, y si lo llega a descargar de arepa, nunca lo actualiza. ¿Sí? Un antivirus descarga por primera vez con una semana de vigencia en promedio, ¿sí? O tal vez se va un mes. La gente ya cree que con eso eternamente, María, quedó listo. Nunca más vuelve a bajar un antivirus. Entonces, desde el punto de vista es, uno, tenerlo. Dos, efectivamente, actualizarlo. Tres, efectivamente, darle prioridades y permisos a las diferentes programas, a las diferentes apps que en segundo plano deben estar constantemente consultando, trayendo información, descargando datos o solicitando datos. Entonces, esos son los permisos que usted como usuario primordial y dueño de la plataforma le tiene que dar al antivirus para que él logre gobernar. Es como cuando uno nombra a un jefe. Uno nombra al jefe, pero no le da dientes. Significa que efectivamente el pobre tipo jamás va a poder mandar porque pues uno no lo dejó, no le dijo, mire, él no lo presenta. El jefe de tal departamento es tal persona. No, simplemente él tiene que llegar a presentarse y la gente de entrada no le va a copiar. Es ahí donde efectivamente en el computador ocurre lo mismo. No olviden, les he venido diciendo que lo que se hace en el computador es porque lo hacemos en la vida real, ¿ok? Nunca lo olviden. La tercera solicitud, efectivamente, dentro de estas amenazas que tenemos latentes y activas, pues efectivamente son, acá está, la actualización, ¿sí? La actualización de los antivirus, del firewall, de los programas. No hablemos de antivirus, hablemos de un programa sencillo. Entonces, cuando usted no tiene un programa debidamente actualizado, ojo lo que les digo, los drivers, las librerías no están debidamente actualizadas. Entonces, alguna de esas librerías de pronto se encontró un backdoor, una puerta trasera. Entonces, si esa puerta trasera que se le encontró un troyano, un hacker, un ransomware, pues ya detectó que efectivamente por ahí se puede colar cuando el usuario haga alguna consulta. ¿Y por qué se va a colar? Porque como el usuario en el cual está tratando de buscar la información no ha actualizado el programa, ¿cierto? Pues automáticamente la puerta está y el hueco está vigente, la amenaza está latente. Entonces, la amenaza de no actualizar es un riesgo que efectivamente es de manera constante. No olviden, por favor, ese ejercicio. Bien, en cuarto punto, quitemos esto de acá que me está estorbando ya. En cuarto punto tenemos el bloquear, el cerrar la sesión, el efectivamente permitir que la gente no haga consultas inesperadas y porque mi correo se quedó abierto, alguna cosa. Mire, este es un tema que la gente no manipula adecuadamente. La gente siempre se aprendió a utilizar la X de las ventanas. Entonces, cuando abren un archivo, abren un correo, envían un WhatsApp, pues simple y sencillamente dejaron la sesión abierta porque se acostumbraron a cerrar el programa, el aplicativo, con la X. O lo minimiza y ahí quedó abierto eternamente María. Imagínense. Entonces, obviamente, cuando uno navega por ahí desparchado por el mundo del ciberespacio, se da cuenta que hay muchos usuarios que la sesión creyeron cerrarla con la X que aparece en la parte superior derecha de la pantalla o de cualquier aplicativo. Entonces, esa X lo único que hace es minimizar de pantalla, de memoria, ojo, de memoria, el aplicativo, más no quedó cerrada adecuadamente. Recuerden, los protocolos son para utilizarlos, no son para mamar gallo. Los protocolos se utilizan efectivamente para determinar la conclusión y la ejecución de una actividad, de un proceso, de un procedimiento. En el caso del bloqueo y la terminación de la sesión, del cierre de una sesión, valga la redundancia, pues es efectivamente utilizar en el apartado de cualquier landing page, es utilizar la opción de terminar y cerrar sesión, no con la X.
En algunos landing page o en algunos apartados, efectivamente, no le dejan la opción programan la opción de terminar y cerrar sesión a través de la X, ¿sí? En algunos aplicativos modernos. Pero ahí dentro de esa X está programado todo el proceso de cierre de las bases de datos. Cuando usted no le da terminar sesión adecuadamente, una Big Data queda abierta, que es lo que nos interesa. No es que el programa quede abierto, no. A uno como hacker no le interesa que el programa quede abierto. Le interesa es la Big Data que quede debidamente activa. Y como queda de manera activa en segundo plano, pues el usuario cree que ha cerrado esa sesión, esa tarea. Bien, la quinta opción, entonces, efectivamente es la disposición de desconectar dispositivos. ¿A problema tan terrible? En este ejercicio, efectivamente, las diferentes personas, usuarios de los sistemas, no tienen la política de desconectar los computadores muchas veces. Entonces, lo dejan conectado. Es más, mira lo que pasa. Mucha gente tiene el portátil y lo apaga, le cierra la tapa sin haber cerrado las tareas, sin apagarlo adecuadamente. Dice, aquí le puedo yo hacer un ejemplo a ustedes. No sé si están viendo ahí la pantalla con la tarea que estoy trabajando. En esta parte inferior, acá, pero sí me apagó. Acá donde... Acá dice apagar. Y cuando yo digo apagar, efectivamente me salen las diferentes opciones de inicio, reiniciar y demás características. Entonces, suspender, apagar, reiniciar. Entonces, es ahí donde la gente muchas veces simplemente lo que hace es terminar, cerrar la tapa del PC, del portátil y ya. Resulta, compañeros, que todas las tareas quedan activas. Uno no requiere que el portátil esté debidamente abierto. Ojo lo que les digo. Uno no requiere que el portátil esté prendido. Simplemente uno requiere que efectivamente el portátil esté prendido, con tareas en segundo plano funcionando y corriendo, ¿sí? Aparentemente, al cerrar la tapa, el portátil cierra las tareas. Mentira, puro cuento. Si nomás la gente cuando deja la tapa del portátil activo y abierta, uno puede prender la cámara, prender el micrófono, apagarlo, cerrarlo, etcétera. Y si no, ¿cómo es que se violan los diferentes procesos de seguridad en algunas empresas? De esa forma, porque la gente no termina sesión, no cierra sesión, no apaga el portátil adecuadamente, sino simplemente baja la tapa. Todas las tareas. ¿Qué pasa con eso? Que como como las actualizaciones no se están dando, se corrompe el sistema operativo. Al corromperse el sistema operativo, efectivamente se está degradando las librerías y se están degradando todos los drivers de ese sistema operativo. Cosa de que usted en el siguiente apagado, después de 1, 2, 3 semanas, esa degradación de esa librería o ese driver ya no va a funcionar adecuadamente dentro de la secuencia de ejecución del sistema operativo y su portátil termina fallando, ¿correcto? Entonces le quita velocidad, le quita espacio, se llena de basura y su máquina corre lentamente. Es lo que se llama efectivamente no tiene un buen rendimiento. Esa palabra la gente no la maneja, no la administra. Entonces, ¿qué es? A la gente le dice, su máquina debe tener un rendimiento tal. Pues no, que el usuario de buen cubero, que ese da rendimiento. Bueno, no, si la máquina rinde y ya, pero no significa qué es rendimiento dentro del mundo, dentro del enfoque de los sistemas, dentro de la ingeniería. El rendimiento efectivamente es la eficiencia y la eficacia dentro de la utilización del software y el hardware, que se reconozcan los elementos que están conectados, que trabajen a las velocidades que están debidamente especificadas en la configuración y la arquitectura, que la BIOS esté debidamente actualizada constantemente con las tareas que tanto el procesador como el sistema operativo le defina y le demarque, ¿correcto? Borremos un poquito aquí pantalla. Listo. Bien, la sexta opción, compañeros, efectivamente, es los spam.
Bueno, ese es un cuento de nunca acabar. La mayoría de los usuarios no controlan, no gobiernan los famosos spam, ¿sí? Entonces, estos spam, efectivamente, son todos los correos, los archivos, los mensajes. La gente cree que los spam solamente son los correos. Puro cuento. Los spam también son mensajes de texto. Los spam también son mensajes de WhatsApp. Los spam también son publicidad adicional de segundo plano. Entonces, claro, la gente llega, hablemos de los correos. Los correos llegan, le envío la oferta de tal producto y uno pues de pronto, como a usted ya le hicieron ingeniería social, a usted ya le hicieron toda la minería pertinente para poder levantar su data, su big data, pues ya saben que usted consulta computadores, que usted consulta juegos, deportes y ya le mandan información adecuada a lo que usted consulta. Entonces, a usted no se le hace extraño que le llegue un correo de, si a usted le gustan los carros, entonces llega una noticia de carros. El último carro que ganó la tal carrera, tal sitio. Usted pues lo abre confiado de que está dentro del rango de la normatividad de la información. Pero ojo, es un spam, es un troyano, es un ransomware buscando, abriendo puertas traseras, buscando insertar un troyano para que se instale en su máquina y comience a hacer minería de su información, de su big data. Entonces, ojo con esos spam. ¿Cómo se libra los spam? Uno, manteniendo un antivirus debidamente actualizado. Dos, teniendo un firewall en la puerta de mi Wi-Fi. Yo no necesito tener un spyware montado en la puerta de mi Wi-Fi. No hay necesidad. De lo mínimo que tenga un antivirus, suficiente. Y lo mínimo que tenga el antivirus debidamente actualizado, suficiente. Y lo mínimo que yo haga es con mis tareas que cierre sesión, suficiente. Ya. Porque la gente, pero me toca comprar un antivirus, pero me toca comprar un fireware. No, no, no. Las mínimas tareas. Hoy en día tenemos antivirus gratuitos, vienen con los sistemas operativos, vienen con cada sistema de Smart, de los iPhone, ¿cierto? Perdón, de los Smart. Entonces, no hay necesidad de estar, ay, pero es que no tengo plata, no puedo comprar un antivirus, es muy costoso. Hoy en día los sistemas vienen debidamente protegidos. Si ustedes se han dado cuenta, tanto Windows como la Apple, como Linux, ya tienen su propio antivirus montado y se actualiza constantemente. Claro, usted tiene que haberle activado las opciones de actualización, por un lado. ¿Preguntas, Jason? No, está bien. Están como callados, me preocupé que estaba solo. Ricardo. Sí, no. No, aquí también estoy, profe, nada más que estaba muteado. Ah, bueno, listo. Entonces seguimos ahí en el proceso de los spam. Bien, entonces, ojo, recuerden, no solamente son correos, también son noticias, también son mensajes, también son WhatsApp, también son el mismo YouTube. Ojo lo que les digo, estamos utilizando YouTube como plataforma de entrada a muchos sistemas operativos, sistemas de información. Pilas con eso. Séptimo, entonces, en séptimo lugar, tenemos los navegadores. Bueno, este es un tema importante donde la gente no tiene en cuenta lo más sencillo. Si usted tiene un antivirus, bueno, está medio librado. Pero si usted regularmente consulta páginas de países como China, como la India, como Alemania, hay ciertas direcciones, ciertas URL que no están debidamente protegidas y no tienen los protocolos de asequibilidad para poder navegar de manera segura. Entonces, les recuerdo y les aconsejo, por favor, ustedes lo primero que tienen que tener es un HTTP que sea visible en su URL. Importante. Si no tiene el HTTP, que tenga el candadito, ¿sí? Si no tiene el candadito, desde que tenga el candadito es porque tiene un antivirus debidamente montado. Y el antivirus le está asegurando la entrada y la consulta de la información. Pero si alguna de esas páginas, porque las hay, hasta páginas bancarias, no tienen el HTTP,
pilas con esa página. Es una página que está propensa a tener un túnel o sea una página que está debidamente diseñada para que aquellos usuarios que la consulten le abran la compuerta de su sistema de información y por ahí estén directamente consultando su máquina, que eso sería lo más tonto, ¿sí? Tener un canal, un portal, ¿cierto? Para poder mirar qué es lo que tiene ese portal, pues como que no tiene ningún sentido de trazabilidad y navegabilidad. Uno no utiliza un portal, un sistema de información, o sea, un computador de un usuario cualquiera para mirar qué tiene, ¿no? Un usuario parroquiano cualquiera, del Bronx, de Unilago, así usuarios nativos, contienen lo básico, lo básico. Tiene que ser uno una personita, un hacker de medio peso para poderse a navegar, a quitarle la platica, a consultar los archivos de una secretaria. No, es una bobada. Uno consulta a gente que tenga información importante, sensible, de primera mano, que pueda manipular, que pueda establecer procesos de ransomware, que valga la pena poder divulgarla, ¿cierto? Wikileaks, usted vio que ellos no cogen información del chofer del presidente, a pesar de que puede tener información importante, pero no, efectivamente es información de chismosería, de comentarios, de cartas, no creo que tenga cartas interesantes e importantes. Bueno, ya al caso lo único que tendrá el tipo será el itinerario de las visitas del presidente a diferentes sitios, pero aún así ni siquiera porque el tipo está solamente al frente del carro esperando que le digan para dónde van, él no tiene el itinerario, pero aún así. Entonces, el HTTP, el candado y los demás protocolos de seguridad son importantes que lo tenga en uso y en buenas prácticas. De esa forma, entonces tenemos nuestro octavo punto, ¿cierto? Nuestro octavo punto que nos llega al proceso de descargas oficiales o lo que se denominaría descargas para actualizaciones de los programas. Entonces, una cosa es, ojo lo que aquí les voy a señalar con mi flechita, una cosa es la actualización y otra cosa son las descargas oficiales. Entonces, uno puede llegar a descargar un paquete contable, un juego, un sistema operativo desde alguna URL, pero ¿será la autorizada? Es ahí donde se tiene que evaluar. El usuario nativo, él no le importa, él simplemente encontró la actualización de esa descarga, pero verificó que esa URL es la correcta, es la adecuada. Vaya a ir viendo y quién sabe si será lo adecuado. Entonces, claro, por ahí se encuentran con phishing, ¿cierto? Donde le establecen unas suplantaciones, donde le establecen algunas páginas, se las moldean, se las aseguran idénticamente igual y usted queda bajo un proceso de phishing intangible. Le hacen minería de manera pasiva, le hacen inteligencia de manera pasiva. Con solo que usted esté consultando diferentes páginas, diferentes URLs, ya usted le están haciendo minería desde hace marras. ¿Por qué? Porque no tiene un pinche antivirus. ¿Por qué? Porque no ha establecido una contraseña de acceso a sus diferentes tareas, procesos y programas que tenga en el sistema. Ahora, con esto no les quiero decir que efectivamente usted tenga que tener todo un proceso de claves para cada aplicativo, para cada app, para cada acceso, para cada landing page que consulte. No. Con que usted tenga los mínimos controles de acceso, de entrada y salida al sistema, con eso es suficiente. Y mínimo mantenga hechas estas 8 condiciones debidamente refrescadas, suficiente. Con eso no tiene ningún inconveniente. De esa forma usted puede repartir la fruta, vivir tranquilo y dormir tranquilo. Entonces, hasta ahí tienen alguna preguntita sobre las amenazas simples del mundo de la ciberseguridad. Fíjense que ustedes esto lo conocían, ya ustedes sabían, pero lo tienen en buena práctica. ¿Usted tiene esto en buen uso de recaudo, Ricardo? Borremos pantalla. Ricardo, se me olvidó Ricardo.
Aló, ¿me escuchas ya, profe? Es que a veces Sí, como que no detecta el micrófono cuando estoy hablando. perfecto. Sí está utilizando estas buenas prácticas de buenas prácticas, de buenas actividades, de buenas tareas. La mayoría sí, profe. Perfecto. Como ingeniero no puede ser la mayoría, ¿no? Tiene que ser al Tienen que ser 100. todas, sí. Claro, claro, sí. Si fuera un parroquiano, un contador, un cantante, la mayoría, sí, la mayoría son 3. Entonces, pilas, ¿no? Con ese ejercicio. Sí, Además que señor. ustedes de manera constante, como están utilizando librerías para el diseño, para la programación, en esa clase de herramientas, ojo, de manera regular siempre uno inserta un troyano en alguna librería. ¿Por qué lo insertará ahí, Jason? ¿Por qué inserta un troyano en un driver, en una librería? ¿Cuál será la razón? ¿Por cuál? Por lo que pues por lo de ahorita, porque es más fácil dejar una puerta abierta para ellos siempre estar consultando o estar manipulando la información y eso, o extrayendo. Este chino está conectado, sí, para eso es, para poder dejar puertas abiertas, para poder descargar un troyano en un sistema donde llegue, quien lo descargue. Ese troyano de pronto cae en manos de, a ver qué le digo yo, de la empleada de servicio de la casa del Pepito Pérez. Pues la pobre muchacha no tiene sino lo básico con su noviecito, con sus páginas de compra en el éxito y ya. Entonces, claro, uno programa el troyano con que si no tiene consultas a páginas interesantes, estatales, gubernamentales, pues mejor desaparezca de ahí. Termínese, autodestrúyase o simplemente congélese y ahí váyase a la caneca de basura y ya. Hay que tampoco dejar rastro. Entonces, parte de eso es que si usted diseña algún día un troyano, no deje rastro, porque recuerde que todo el camino, a diferencia, bueno, entre comillas, a diferencia del ser humano que se mueve del punto A al punto B, aparentemente uno no deja un rastro, pero póngale un perro por detrás del punto A al punto B. ¿Qué pasa, Jason? Pues que si deja rastro. Claro, lo detecta por el olor, alguna huella que encontró, ¿cierto? Siempre el ser humano siempre deja huella. Entonces, que uno no lo detecte así al ojo de buen cuero, sí, pero que hay que formas de hacer el seguimiento, claro. Eso sí pasa al 100% en el ciberespacio. Cuando uno se consulta la URL, la IP, siempre queda un registro que consultó, el historial, cuánto duró, qué tiempo, qué descargó, qué subió. El historial es violento. Entonces, por ese motivo, tengamos en cuenta eso. Bien, seguridad informática. Bueno, la seguridad informática del mundo de la ciberseguridad está basado en los sistemas de tecnología de la información, en la infraestructura, en la información, los datos y obviamente la ciberseguridad se basa en una serie de procesos y procedimientos que permiten al usuario definir y utilizar, concretar la norma, la ley, los estándares, el protocolo. Entonces, la ciberseguridad técnicamente, queridos compañeros, desde el punto de vista del sistema de tecnología de la información, desde la infraestructura y desde los datos, recuerden que los datos, acá les marco, recuerden que los datos del punto de vista de la seguridad informática, las tecnologías, la infraestructura y la información es el mejor activo, es el riesgo a identificar, es el tercero a reconocer. Entonces, la ciberseguridad está diseñada para proteger, para eh, llevar a mejor recaudo al activo. ¿Cuál es el activo? La información, los datos. ¿Cómo los lleva uno a buen recaudo? ¿Cómo los protege? ¿Cómo evita un tercero no adecuado? Utilizando los estándares, los protocolos, la norma y las leyes. Desde el punto de ciberseguridad existe la norma ISO 27001. La norma ISO 27001 permite establecer la reglamentación para poder establecer la comunicación, el uso de las TIC, el uso del SID, la aplicabilidad del SID. ¿Recuerdan qué era el SID? Ricardo, ¿recuerdas qué era el SID? Sí, profe. No lo entendí bien. ¿Me puede repetir? Sí.
Te lo voy a escribir acá. A ver, deja ver. Acá. Sí. Ya. Recuerda que lo discriminamos. Entonces, el SID es lo que Ah, corresponde sí, a la sí es el modelo ese, lo de la confidencialidad, confidencialidad. la integridad, y no me acuerdo el último, creo que era decisionalidad o disponibilidad, algo así, pero el último no me acuerdo bien, qué pena. Disponibilidad, sí. Ah, listo, gracias, Confidencialidad, gracias. integridad. Integridad y disponibilidad. Exacto. Entonces, desde este punto de vista, efectivamente, disponibilidad. Disponibilidad. Listo, entonces desde ese punto de vista, efectivamente, el SID es el que garantiza, es el que asegura la información dentro del mundo de la ciberseguridad, obviamente basado en el aspecto de lo que corresponde a la reglamentación, a los estándares, a los protocolos, a las normas, a las leyes, ¿ok? Sin eso no puede funcionar. ¿Y qué va a regularizar? ¿Qué va a establecer? ¿Qué va a normalizar? ¿A qué le va a verificar la ley? Al software y al hardware, a los dos sistemas más importantes, a los dos subsistemas más importantes de los sistemas. Entonces, estos dos elementos son la plataforma, son las pirámides, son el soporte de los sistemas, de las TIC, de la informática, de la ofimática. Todo el proceso de la Internet está soportado en software y hardware. Ya nosotros conocemos qué significa software y hardware. Ya sabemos que el software es la parte lógica y el hardware es la parte física, ¿correcto? Bien, entonces la ciberseguridad, compañeros, para que no lo olviden, efectivamente está diseñada para proteger, resguardar, vigilar y controlar el mejor activo del mundo del ciberespacio, que son los datos. No olviden eso, es lo más importante. Entonces, para eso se implementó la ciberseguridad. Una contraseña, un dato, un cargue de datos, y las diferentes técnicas que utilicen, bueno, eso es otra historia. Como lo haga ya es su privacidad y su intelecto y su competencia de poderlo hacer adecuadamente. Bien, eso dentro del mundo de la ciberseguridad. Desde ese punto de vista, efectivamente, tenemos que identificar ciertos elementos que andan navegando en este espacio, en este mundo del ciberespacio a través de la ciberseguridad. Pues tenemos efectivamente el hombre hacker. El hombre hacker ya sabemos que es el gurú de todo el concepto y el conocimiento, el gurú del conocimiento de la tecnología, de la telefonía, de los programas, del hardware, del software. Ese es el que sabe cómo se programa, cómo se diseña, conocedor de protocolos, conocedor de normatividad, el gurú, el hombre hacker. Lo vamos a encontrar en diferentes tipos de clasificaciones, dependiendo cómo venda el conocimiento, dependiendo cómo venda sus saberes, sus competencias, cómo disponga de información. Uno se puede encontrar con información casualmente en el ciberespacio, pero pues si uno es un hacker ético, pues la deja quietica, de pronto averigua de quién es y le manda un correíto. Mire que me encontré la tarjeta de crédito con la llave, con la clave en tal sitio. Entonces se le manda el mensaje al dueño para que él tome las medidas del caso, ¿correcto? Porque pues así como en la calle, en la vida real, hay muchísimos usuarios que efectivamente no tienen en cuenta el uso de su billetera ni la prioridad, pues la dejan tirada, le dan la tarjeta al camarero, al waiter, y pues él simplemente la utiliza y no se da cuenta si pagó, cuánto pagó, ¿sí? Entonces, lo mínimo que uno tiene que hacer es muchas veces con las tarjetas lectoras que hoy en día tienen los datáfonos, que efectivamente usted la pasa y automáticamente ya no le pide clave, no le pide contraseña. Hay que verificar que le entreguen el recibo como mínimo de pago de la transacción, el monto de que de pronto usted esté debidamente conectado con su smart, con su teléfono, a las diferentes plataformas donde usted administra sus cuentas personales, que tenga los mensajes activos. La gente prefiere que le manden mensajitos de YouTube a que le manden los mensajitos de las transacciones bancarias. Pero bueno, eso pasa de manera regular.
Los crackers, ¿qué son los crackers? Bueno, los crackers son hackers que se especializan en robar información, en destruir información, en establecer procesos de comparación de datos, en vender información, en secuestrar información. Son los crackers, son aquellos programadores, aquellos hackers que conocen la norma, pero la pasan por la galleta, que conocen los sistemas de gestión de seguridad informática, pero se la pasan por la galleta y la utilizan a favor propio. Son encargados de violentar toda clase de sistemas. Si yo como hacker conozco la norma, pues me queda muy fácil violentarla. ¿Pero por qué? Para eso existen los hackers que son de sombrero blanco y que se encargan de depurar y proteger adecuadamente. Entonces, yo puedo estar en los dos bandos. Si yo conozco la norma, pues lo que procuro es proteger la norma. Pero si conozco la norma y soy del bando inadecuado, lo que utilizo es utilizar esa norma a mi favor. Entonces, ojo con eso. Es parte importante de lo que ustedes tienen que llegar a mirar y observar. El hacktivismo. ¿Qué es el hacktivismo? Entonces, el hacktivismo efectivamente son las diferentes tendencias, actividades, situaciones de tipo político, de tipo ideológico. Y eso sí que es pan diario en el mercado. A ustedes llegan correos, mensajes, políticas, propaganda, y no solamente la política y la ideología son del tipo de vista del hacktivismo, ¿no? También le llegan a ustedes venta de productos, que no coma carne, que no coma trigo, que no coma arepa, que, etcétera. Esos son tipos de hacktivismo. Tendencias, no olviden el tema. Entonces, el hacktivismo hoy en día no está enrolado, no está definido única y exclusivamente con la política, única y exclusivamente con la ideología, no, con alguna tendencia, que necesitamos que se venda la camiseta y la marca de tal cantante. Ese es un proceso de hacktivismo, donde comienzan a decirle, usted tiene que comprar la camiseta A, B, por esta y esta razón. Y como le venden esa idea al usuario que está viendo las redes sociales, porque lastimosamente en este país, bueno, y en muchos países, las redes sociales son el mejor mentidero, pero la gente le cree. Son las cloacas más grandes de las mentiras, pero la gente está conectado a Twitter, a Facebook, a Instagram, ¿sí? Y a otro poco de cuentas que efectivamente le andan llenando la cabeza, le mandan hasta rosarios. Si usted lee este rosario 5 veces, se le aparecerá la Virgen. Y la gente le cree. La gente dice, uy, ¿verdad? Voy a leerlo 5 veces. Porque todavía hay gente muy inocente o muy estúpida en este mundo. Entonces, ojo con esas situaciones, compañeros. Entonces, tenemos los crackers, ¿cierto? Tenemos el hacktivismo y sus conceptos. Todos a la larga son debidamente manipulados por este Ajá, señor, Y, el y, hacker. y un ejemplo de hacktivismo, digamos, así grande. Bueno, cuando llegan las épocas de las elecciones o los nazis o la misma FARC, la guerrilla, ¿sí? De ese estilo son los tipos de hacktivismo. Eso a nivel de situaciones delicadas, a nivel de situaciones que parecen normales, cuando le venden a usted la camiseta de Maradona, del finado de Maradona o un proyecto de una canción de Shakira que quieren extender para que sea aceptable, mejor dicho. Si ustedes recuerdan, creo que este cantante, ¿cómo era que llamaba? El que cantaba las cuatro babies o las tres babies. Las cuatro. Las Maluma. cuatro. Maluma, J Balvin, Maluma, sí. Efectivamente a Maluma le hicieron todo un proceso de hacktivismo, sus managers, con el ánimo de que fuese aceptado. Entonces, ¿quién aceptó a Maluma? Pues toda una generación, una poquita parte de la generación de 60, 50, 70 años, pero el 80% de la generación de 20, 15, 25 y 30 años. Fue todo un proceso de hacktivismo. Entonces, donde estaban degradando a la mujer. Y bueno,
ahí está el proceso donde era normal. ¿Cómo que no es normal que yo duerma con 4 babies? Y pues más de una fue la pelea, no sé si usted vio esa pelea por redes sociales. Brava. Bueno, eso en lo que sería el mundo comercial, ¿sí o no? Ya lo otro, como la guerrilla, como la FARC, como el política, bueno, etcétera. Ni se diga. No sé si se acuerdan del hombre de negro de, creo que fue de Samper, el JJ. Sí. Exacto. Ese inundó e hizo lo que hizo a diestra y siniestra. Bien, continuemos. Entonces, dentro de esos elementos efectivamente importantes a conocer, tenemos, uy, este no me quedó bien, ya lo arreglo para que lo puedan leer. Coloquémosle. ¿Por qué no aparece? Coloquemos de colorcito. Bueno, ahí se medio lee, ¿sí o no? Sí, ahí ya se ve bien. Perfecto. Grabémoslo. Listo. Entonces, ahí tenemos precisamente los pre-hackers. Resulta que, para que ustedes lo tengan en cuenta como ingenieros, los pre-hackers no son ingenieros. Los pre-hackers son hasta de pronto hasta contadores, son hasta bachilleres, son personal empírico que de alguna forma, lograron enamorarse de muy temprano y conocer las bondades del conocimiento, de la consulta, de la verificación de datos. Claro, son contados, pero existen por montones en el mundo. Entonces, los pre-hackers conocen de tecnología, conocen de telefonía. Y mire que eso es como hoy en día, no sé si a ustedes les pasó, ¿a quién de ustedes le gusta, bueno, el deporte? ¿A qué deporte le gusta a Jason? Pues verlo, el Verlo, fútbol. el fútbol. Y pues ya, ¿Maneja los nombres de los deportistas? sí, los más normales. Exacto. Pero hay gente que así como tú, se sienta a hablar con ellos y le dice el jugador XX que jugó, que tiene pelos, que dribla, que tira, que se mueve y le saben el recorrido, pero no de uno solo, ¿sí? Sino de 40. Uno dice, puta, queda uno aterrado. Claro, igual que en el caso mío, a mí me encantan el mundo de los sistemas, las seguridades. Si nos podíamos hablar carreta, nos da 50.000 días hablando de carreta. Así como por lo menos César Augusto, que habla de deportes, mejor dicho, de manera puntual al dedillo, si lo han escuchado. Como el que habla de carros o como el que habla de canciones, ¿sí? Entonces, como la hija de Gloria Valencia, de Castaño, que habla de moda, mejor dicho, se desborda, ¿cierto? Entonces, eso mismo ocurre con gente en este mundo, con los pre-hackers. Esos desde muy pequeñitos, sin tener ningún nivel de conocimiento, sin saber programar, sin saber, bueno, algunas cosas muy simples, comienzan a conectar y les llama la atención y establecen cómo desbloquear un teléfono. Esa gente se conoce la cantidad de códigos para poder enviar mensajes sin que se identifiquen. Ustedes saben que existe cualquier cantidad de numeral 131 para hacer privacidad de la llamada y demás características, ¿sí o no? Entonces, eso sí le dan a uno sopa y seco. ¿Ok? Todos los famosos pre-hackers. Conocen de tecnología, conocen de telefonía, conocen de programación, claro. Con el tiempo terminan aprendiendo a programar, pero no conocen la estructura de programar. Aprenden a programar en algún lenguaje, en alguna herramienta, pero no es que sepan de programación, no saben qué es un algoritmo, no terminan identificando el proceso de las diferentes herramientas de programación, de una estructura de datos, de una big data. La manejan muy bien,
pero no saben para qué utiliza la Big Data. Ellos la utilizan y les parece poderosa. Es más, termina siendo los analistas más berracos de este mundo. Los contrata mucha gente importante, muchas empresas, departamento, la NASA, el gobierno, el ejército, etcétera, porque pues de analítica conocen por montones. Los exploit. Los exploits son amenazas, esos sí son pequeños programas, son pequeños algoritmos que se definen, que se diseñan para que encuentren, exploren, identifiquen agujeros no solamente en un sistema de información. Aquí hay diferentes tipos de agujeros, ¿no? Hay agujeros de los sistemas de información, como hay agujeros de programas, como hay agujeros de aplicaciones. Entonces, los exploits se encargan de identificar las fallas, los errores. Y eso es entre las diferentes tareas que uno los programa. Los exploits también pueden identificar un mal proceso, un ciclo no cerrado en el mundo de la programación. Entonces, efectivamente, uno hace un programa y resulta que no montó un bucle. Ese bucle no definió cuántos conteos o cuándo tenía que terminar, perdón. Como no le cerró uno el ciclo, pues lo que hace ese bucle es generar un agujero automáticamente para que cualquier consulta, no sé si ustedes lograron alguna vez identificar que en Excel, en la columna AZ, renglón 325, uno le daba clic y automáticamente entraba a la programación de Windows. Ese era un agujero detectado y puesto. Estaba puesto porque fue precisamente insertado, reprogramado, como si fuera un código abierto. Entonces fueron tan inteligentes de hacer un código libre, ¿cierto? De ponerlo al mercado y dejarlo para que se fuera como se volviera viral, para que la gente lo descargara con todo y el hueco y con todo el montaje. Claro, con propósitos malignos, obviamente, si cae en manos de alguien interesante, pues ese agujero está abierto para todos los troyanos que estaban tras de ese agujero y debidamente como una señal dirigidos para que pudiesen llegar rápidamente a ese punto. Entonces, esos son los famosos exploits. Los bugs. ¿Qué son los bugs? Los bugs son bichos, son errores, son programas que efectivamente se diseñan con el ánimo de que estén siempre constante en los diferentes programas que las grandes casas de programación de software diseñan y desarrollan. Entonces, los bugs son directamente diseñados desde la programación de las casas fabricantes de software, con el ánimo de que él mismo se encargue cuando uno cuando hace un software muchas veces no detecta todas las fallas o que escribió mal. Entonces, por eso es muy sano colocárselo a un tercero, colocárselo a una prueba de ensayo. Ustedes saben que la McLaren, estas grandes marcas de carros, la Apple, ¿cierto? En Alemania le pagan a cualquier cantidad de hacker para que le intenten violar el sistema del carro. Porque imagínense que un carro con todas las de la ley navegando por las calles de Alemania, de Holanda, algunas ciudades de Estados Unidos, de Canadá igualmente, en algunas ciudades igualmente. No todas tienen la misma tecnología, pero algunas sí tienen tecnología de blog, ¿cierto? Ya habíamos hablado que era tecnología blog. Entonces, logran identificar ese carro y es factible que logren parar el computador, lo logren hackear, le cogen el timón, lo redirigen, ¿sí? Entonces le pagan a Apple, AMD, Intel, Micro, algunos aplicativos, le pagan a grandes hackers para que intenten violentar el sistema operativo y le pagan plata, o sea, de tipo, le pagan inclusive a toda clase de hackers, hackers de sombrero blanco, hackers de sombrero gris, hackers de sombrero negro, ¿cierto? Para que desde cualquier perfil logren penetrar su software e identificar la falla, esos bugs, esos errores de programación. Los spoofing.
Bueno, los spoofing son técnicas de suplantación, de falsedad, donde usted le aparece una página en pantalla y le dicen, este es la vivienda, digite su clave. Y mentiras, ese es apenas un spoofing, un phishing suplantado, ¿cierto? Para que usted coloque su Big Data ahí y pueda ser rastreada por algún troyano, por un backdoor, para que rastree la información. Entonces, los spoofing es una nueva técnica hoy en día que utiliza hasta para enviar mensajes. No solamente es para que rastree, para que penetre a algunas páginas y algunos archivos protegidos, no, sino que efectivamente también le permiten a usted que no esté consultando la página, por lo menos hay empresas que le pagan a hacker para que los usuarios no consulten la página de, a ver, hablemos un ejemplo ahí medio chimbincos, la página del Éxito. Digamos, Carulla y Éxito es la misma empresa, ¿cierto? El Éxito son de grandes plataformas, es dueño de Carulla o Carulla es dueño de Éxito. Pero digamos que sean dos empresas independientes. Y la guerra está tal que Carulla le paga a un hacker para que cada vez que consulten la página del Éxito, lo loguee a la página de Carulla. Eso pasa. Eso es pan comido. No sé si se han dado cuenta que en la página de la URL aparece una www.1.algo/algo. Es porque estaban redirigidos a otra URL cuando ustedes entran a la página de la universidad. Bueno, los troyanos. Bueno, ¿qué son los troyanos? Entonces, precisamente los troyanos son los programitas que uno diseña de alto nivel, de bajo nivel, ¿cierto? Son códigos, instrucciones. Los troyanos en algún momento determinado se volvieron código libre, imagínense, donde constantemente estaban cogiendo un troyano, un programita y lo estaban actualizando. ¡Qué peligro tan berraco! Pero pues por fortuna esa línea se terminó porque no era sano tener un troyano volando, no se sabía cómo quedaba programado, el mismo troyano se confundía, llevaba al destino el origen de ese troyano. Entonces, cualquiera podíamos coger un troyano y devolverlo paso a paso, IP por IP, y que me lleve a su origen. Y automáticamente sabía quién lo fabricó, cuándo lo fabricó y cuáles fueron los fines de fabricación. Entonces, lograron algunos hackers avivatos no volver a hacer esa técnica porque los estaban rastreando y hubo en Israel personal muerto por haber reprogramado troyanos, sobre todo en Israel. Bueno, y en Corea... Señor. Pero pues las mismas organizaciones son los que se encargan ya de defenderlo, ¿verdad? Digamos, la política y eso. Claro, claro. Ustedes saben que este señor del Wikileaks, ¿se acuerdan del Wikileaks? El que ruló en Ecuador en la embajada por casi 5 años. Sí, señor, sí, eso no. Exacto. Ese tipo, Estados Unidos le estaba haciendo la persecución por tener información confidencial. Pero no que el presidente se acostó con Alewiski, no, eso era chimbo. Era porque tenía precisamente información de todas las operaciones del mundo aéreo, de todo lo que llamamos los extraterrestres, mucha información sensible, pero muy sensible. No es un cuento para nosotros saber de que esa información hoy en día es real, de que los extraterrestres están entre nosotros, de que convivimos con otras tecnologías. Eso es real, ¿correcto? Muchas de las tecnologías que hoy en día tenemos, muchas, ojo, lo que es el blog, lo que es el blockchain, lo que es la inteligencia artificial, fue tomada de tecnologías de los grandes historiadores de tecnologías extraterrestres. De la noche a la mañana, alguna persona como Da Vinci, imagínense, lo que para nosotros es un pinche pintor, sabía de matemáticas. ¿Ustedes han consultado quién es Da Vinci? Les dejo de tarea para que me hagan un resumen. Un resumen de Da Vinci, bro. Sí, el tipo no era un pintor. Consúltenlo a ver qué más hacía el hombre. Entonces, para que ustedes se aterren. ¿Que nos tienen vendidos que el hombre es el pintorcito? Sí, el parroquiano, nativo,
de buen cuero, él no sabe más, sino que era un pintorcito. Pero bueno, consúltelo. Les dejo esa puestica. Entonces, los troyanos son códigos, instrucciones bien diseñadas, maliciosos, utilizan para abrir compuertas, para abrir los backdoor, para dejar un túnel, para dejar una pasarela. ¿Qué es una pasarela? Una pasarela es una ruta, un intercambio, un puente que permite conectar el punto A y el punto B, y ahí se la pasan intercambiando información. Entonces, de manera regular, uno coge un troyano y lo coloca como pasarela entre la universidad A y la universidad B, entre la persona A y la persona B, ¿sí? Solamente, ojo, no lo van a hacer nunca, solamente con mandar un pequeño malware a su novia, a su esposa, a su amante, automáticamente ese malware le crea una pasarela, claro, sabiéndolo programar, obvio, ¿sí? Para que le devuelva la copia del correo, la copia del WhatsApp. Y la novia, el esposo, la esposa no saben que está siendo vigilada. Ojo, pilas, ese es un delito, ¿no? No vayan a ponerse porque eso da cárcel, eso tiene normatividad. Así usted sea un parroquiano nativo, también le llega la ley, compañeros. Entonces, pilas con eso. Si usted de pronto envió o aparió un teléfono, ¿qué es aparear? Colocarlo enfrentado uno con otro y el teléfono reconoció el QR, reconoció un código, reconoció un Bluetooth, automáticamente lo apareó. Entonces, cuando hay muchos pre-hackers que utilizan el Bluetooth, como no es nada rastreable, entonces utilizan el Bluetooth, se acercan. Cuando usted tenga una persona constantemente que a noche a la mañana se le para al lado, si le para al lado, es porque le tiene el Bluetooth activo. Y todo lo que usted tenga, ¡pum!, se lo reconoce. Todo lo que le llega, ¡pum!, también le llega a él una copia. Entonces, ojo con eso. Hay muchas en apartamentos, en conjuntos residenciales, hay muchos aivatos que de alguna vez forma han logrado bajar algún aplicativo de Google, de YouTube, de las diferentes apps para configurar la señal del vecino. Y el vecino ni se da cuenta. El pobre vecino dice, uy, tengo una señal de Claro más chimba. No, eso no me sirve ni para... Pero resulta que es que le están consumiendo los datos el vecino de lado. ¿Pero por qué motivo? Por las 8 técnicas de no aplicar adecuadamente las amenazas y los riesgos que puede llegar a utilizar. Entonces, se convierten en pequeños troyanos. Así de sencillo. Troyano no solamente es programar, es diseñar un software. Troyano también viene a ser aquel que hace constantemente acceso a unos sistemas, a unas cuentas. ¿Ok? Pero claro, los troyanos son 100% programables, pequeñas aplicaciones. O bueno, pueden ser macros también. Cuando uno quiere meterse con el presidente, tiene que hacer un troyano súper poderoso. Bueno, ¿qué más tenemos? Los spyware. Los spyware, bueno, son troyanos, como ya hemos dicho, efectivamente. No introducen administración a terceros, pero efectivamente están pegados de los bugs, de neologismos. El spyware efectivamente lo que hace es secuestrar, ¿cierto? Robar información. Son lo mismo programas, obviamente. Aquí viene el malware, lo que les decía, software malicioso que le llega con un mensajito pendejo o equivocado. Carulla le manda el siguiente mensaje para la compra. Puro cuento, ojo, no coman cuento. Ese software pueda que sí, pueda que no. Pero si usted tiene un antivirus montado, no se estrese, tranquilo, utilícelo. Desde que tenga su antivirus, el malware no puede reaccionar. Eso sí, claro, ojo, que esté debidamente, ¿qué? El antivirus, que esté debidamente Actualizado. actualizado, claro, perfecto, Jason. Si no está actualizado, perdió el año, porque le llegan los bugs, los neologismos, los backdoor, etcétera, etcétera, etcétera. Infiltran herramientas de hackismo, de hackivismo, etcétera.
Bueno, entonces tenemos el spyware. Bien, aquí tenemos los hackers. Entonces, llegamos al punto crucial de lo que hemos venido hablando. Los hackers, efectivamente, están clasificados en 3 grupos básicos. Hoy en día hay más grupos, ¿no? Claro, esto no es que son los únicos 3 grupos, pero el grueso de los hackers están acá concentrados en mi pantalla. Tenemos entonces el hacker de sombrero blanco, el hacker de sombrero negro y el hacker de sombrero gris, ¿cierto? El white hat, el black hat y el gray hat. Entonces, el hacker de sombrero blanco, efectivamente, es un analista, un analítico, un ético del carajo, un puritano, bueno, puritano entre comillas, o sea, no es nada malicioso, no se roba ni una aguja, ¿sí? Entonces, ese es el white hat. El hombre negro, oscuro, peligroso, malicioso, que se roba hasta la imagen de la foto de la mamá. Ese es el hombre de hacker, el hombre de sombrero negro. Entonces, ese tipo no importa vender la información a quien le presente. Él siempre trabaja para el lado oscuro, para el lado negativo, siempre. El tipo no se pone a pensar, a decir, uy, me encontré esta clave en el ciberespacio. Él lo que hace es de una vez utilizarla. Él va al cajero y descarga. ¿Sí? Él no pregunta ni por qué. Mientras que el Grey Hats, ese hombre de sombrero gris, pues depende. El hombre está entre 2 aguas. Cuando le convenga, es un ético del carajo. Cuando le convenga, es un black hat de miedo. Entonces, el hombre de sombrero gris anda en la defensiva, en la ofensiva, a ver quién le compra, quién le paga mejor, quién lo prostituye, etcétera. Ese hacker es mucho más peligroso. ¿Por qué motivo? Porque a ratos tiene el phishing de hombre de white hats y a ratos tienen el phishing de black hats. Entonces uno no sabe cuándo es cuándo. Claro, el puro white hats es un hombre que supera toda clase de tipos, pero el black hats también es un tipo bastante delicado. Pero pues ustedes en buenas prácticas, ustedes pueden ser siempre tipos white hats si algún día se meten en el proceso de la verificación de cuentas, la analítica, la big data y el mundo de la ciberseguridad. Entonces, esos son los 3 hackers que existen en el mundo. Una consulta. Señor. Y digamos, uno hacerlo, digamos, por estudio, pero digamos siempre como teniendo el sombrero blanco, por decirlo así, igualmente uno puede terminar en la cárcel, así como usted decía ahorita, o no. No, porque como tú acabas de decir, si lo hacen buenas prácticas, usted es consciente de utilizar la norma. ¿Se acuerda que allá vimos que la ciberseguridad está basado en la normatividad, en la legalidad, en las leyes, en las buenas prácticas y los protocolos? Entonces, si usted sale a la calle para detectar el peligro, usted no se va a meter a un banco para probar si le dan un balazo, ¿no? Usted, sí, calcula los riesgos. Entonces, en ese tipo, si usted lo hace de tipo white hats, usted se está siempre mirando la norma, la ley, la reglamentación, ¿cierto? Usted como hombre, hoy en día, usted sabe que no le puede tocar la cola a una mujer por la calle porque sí, ahí es que estaba probando, ¿no? Usted sabe que existe una norma, una ley que castiga, es eso, más o menos. Mientras que el black hats, ese sí, de una hace cosas inadecuadas y pues está con... Claro, el tipo anda detrás con unos escudos poderosos de rastreo impenetrables, ¿sí? No se deja agarrar, eso no lo detecta uno así como, mejor dicho, a la vuelta de la esquina. Son gente muy poderosa, gente que sabe bastante. Sí, cuando ustedes tienen algún proceso investigativo, académico, pues ustedes lo van a hacer como cuando salen a la calle, con buenas prácticas, con cuidado. Ustedes saben que no pueden meterse a un banco a averiguar las claves porque pues saben que hay rastreadores, hay fireware que los pueden identificar, etcétera, etcétera.
Bueno, continuemos. Listo, profe. ¿Qué más tenemos? Entonces, dentro de las herramientas que tenemos del mundo de la ciberseguridad, encontramos el hacker ético. El hacker ético es un instrumento, ¿cierto? Que se utiliza para que las buenas prácticas se propaguen. ¿A qué nos referimos? Que si usted se encuentra un archivo abierto, un mensaje en el WhatsApp, porque recuerden que el WhatsApp es el peor mentidero, ¿no? Es la cloaca más grande del mundo. La gente muy inocentemente siempre dice, ay, te mandé mi cédula por WhatsApp. Dios mío, uno dice, pero qué burros. ¿Cómo se le ocurre mandar la cédula por WhatsApp? ¿No es que el WhatsApp es como el río Bogotá? Todo llega, todos consultan, todos pasamos por ahí. Si uno quisiera, coge los archivos de WhatsApp y los descarga. Están a la flor del día. Es como tener, es como cuando uno va a Neiva. Uno va a Neiva o a ciertas sierras de Colombia y la puerta siempre anda abierta. Siempre, ¿sí? Entonces, tranquilamente. Lo que pasa es que ya por confianza, por costumbre, pues la gente no se mete a la casa del vecino, pero ese es el WhatsApp, abierto 100%. Un servidor proxy como herramienta. ¿Qué es un proxy? Bueno, el proxy es un programa, el proxy puede ser de manera lógica o física. Es un sistema de información que controla, que identifica, que define quiénes son los que pueden y no pueden. Entonces, a diferencia del firewall lo que hace es controlar quién llega, es un portero. El proxy es como el programador de una fiesta. Él sabe quién es invitado, cuántos invitados son, quién puede entrar, su nombre, su cédula, su perfil. El proxy sabe quién tiene qué permiso. El proxy le define al usuario qué puede consultar, qué no puede consultar, qué puede bajar, qué no puede bajar. Entonces, también es una barrera importantísima en las empresas grandes donde montan los proxies para que solamente puedan tener acceso los usuarios que están debidamente autorizados. Entre comillas, el proxy puede ser un listado de invitados y de ahí no puede haber nada más. Con los permisos, dónde se sienta, qué va a comer, con quién viene, de qué vestido, todo. Ese es el proxy, ¿ok? Entonces, son herramientas bastante poderosas. El firewall. Una consulta ahí, Señor. digamos, yo con la empresa, yo trabajo, digamos, con mi computador personal. Sí. Y pues para yo comentarme ellos, imagino que es por la VPN y ya estoy ingresando al Sí. proxy de ellos. Ajá. Claro, la VPN es un túnel que está conectado al proxy que le permite tener los privilegios y los niveles de acceso a uno o dos programas, a una o dos aplicaciones de tu empresa. Ahí no puede hacer nada más, ¿o sí? No, exacto. Y pues, digamos, también me toca conectar el mismo túnel y con el aplicativo Putin ese. Ah, sí, ese es el Y protocolo. sí, pero digamos, también, digamos, ellos por medio de servidores tienen acceso a mi computador. Claro, claro, ¿A ellos te todo? están rastreando automáticamente. Que el ingeniero de soporte, el duro de la ingeniería, no te esté contando es otro cuento. Además que no te puede contar. ¿Por qué motivo? Porque tú también tienes tus derechos. O sea, el hecho de que él está aplicando la norma, aplicando la ley, sabe que le prestó una herramienta y por haberle prestado la herramienta, sabe que tiene ciertos privilegios de poder hacer un rastreo, pero no más allá de ese rastreo, ¿sí? Pero él, sin embargo, va un poquito más allá, ¿sí? Los ingenieros no van hasta la puerta donde lo mandan, van un poquito, la siguiente milla. Entonces, la Ah, siguiente pues sí. milla. Sí, exacto. Se toma Entonces, su tintico. se toma su tintico con calmita, exactamente. Sí. Bien, entonces el firewall ya lo hablamos. El antivirus también ya lo hablamos. Entonces, no olviden estas 4 herramientas del mundo de la ciberseguridad. El hacker ético, el servidor proxy, el firewall y el antivirus. Esa es una pregunta para un parcial. Pilas. Oye, profe, Bueno, tengo otra pregunta ahí. Entonces, dime. digamos, si yo de pronto tengo un troyano o alguien, digamos, está en mi equipo, un cracker, Sí. y yo estoy conectado a la empresa por medio, pues, de la VPN y eso, y el túnel, él también tiene acceso a eso, él tendría acceso a toda la información de No, la no, 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 empresa. no, para que se penetre ese túnel, ese VPN, hermano, mejor dicho, tienen que tener un poquito de conocimiento más alto, Ah, ¿sí? ok, listo. Pero no, eso es difícil, difícil, difícil.
pero pues... Tendría que pasar también por el firewall de la empresa y el Claro. de la empresa. Okay, listo. 1, violar el firewall que debe tener. 2, violar el proxy que debe estar debidamente activado. Y 3, conocer tus claves de acceso y el túnel haga de cuenta que, a ver, aquí en Colombia no hay túneles así de ese estilo. Pero, bueno, el túnel de la línea, ¿sí? Son así, cosas cerradas donde no entra absolutamente nada, ¿sí? Entonces, va una portería de entrada y una portería de salida. Y ahí están montados los proxy de entrada y el proxy de salida, el firewall de entrada y el firewall de salida. Entonces, eso es muy berraco. Pero, pues, si se robaron el Banco Mundial, todo puede ser posible, ¿no? Sí, también. Entonces, yo le digo que no, pero no le aseguro, no le echo la llave, ¿sí? Uno con cuidadito puede llegar a violar cualquier cosa. Bueno, sigamos. Bien, dentro de este mundo, efectivamente, ya hemos hablado ya del famoso PHBA. Entonces, el PHBA, efectivamente, es el que nos establece. ¿Qué nos establece el PHBA? ¿Recuerdan? Entonces, el PHBA es el que nos establece las buenas prácticas. El PHBA nos establece una mejora continua. El PHBA establece toda la planeación. Mire que aquí tenemos, muchachos, para que se den cuenta, tenemos aquí encerrado el SIDBA: confidencialidad, integridad, disponibilidad y asequibilidad. Y está dentro del marco del PHBA: planeación, hacer, verificar y actuar. ¿Sí ve? Ese es el PHBA. Entonces, de esa forma se establece. Recuerden que en planeación es la identificación de los objetivos, de los riesgos, de las amenazas. En el hacer, efectivamente, se establece la ejecución de lo que se planeó. En la verificación se toman las medidas, los indicadores, se establece si se cumplió o no se cumplió lo planeado, lo que se está haciendo, ejecutando. Y el actuar es cuando se toman decisiones. Entonces, perdón, cuando ya usted, después de verificar que no logró la meta, que tenían que haber viajado a 100 kilómetros por hora para llegar del punto A al punto B y no lograron llegar, entonces toman la decisión de cambiar de carro. Entonces, para el siguiente paseo, ya no se van a ir en el carro A, sino en el carro B. Entonces vuelven a actuar, a verificar y se dan cuenta que sí, que el carro, la decisión fue la mejor tomada. Habrá otra variable dentro de verificar, otra variable, otra acción que medir, que comparar para tomar acciones, ¿ok? Y volvemos, mejora continua, ciclo constante, buenas prácticas. Eso va ligado dentro del mundo de la ciberseguridad, ¿a qué? A una confidencialidad, integridad, disponibilidad y asequibilidad. Les habló José Antonio Martínez. Muy buen día. Dios los bendiga. Listo, profe. Igualmente, profe. Profe, muchísimas gracias. Entonces, Muchas gracias, ¿el profe. lunes? Sí, nos vemos el lunes en cuarentena. Listo, profe. Entonces el lunes... Profe, una pregunta, ¿cuándo tiene que ser el resumen de...? El resumen de... lo que les dejé de tarea hoy, lo de DaVinci me lo suben en el día de hoy, ¿ok? Lo de los sistemas de información me lo suben en la clase de ayer, que se cierra hoy, y la clase de hoy se cierra el lunes. Listo, ¿Ok? profe. Listo. Perfecto, profe. Hoy les dejo lo de DaVinci en la plataforma. Listo. Bueno, Pero compañeros. es largo, cortico. No, su concepto. Recuerden que a mí me interesa es saber su opinión, lo que piensa, cómo lo entiende, cómo lo interpreta. Siempre sean gráficos en lo posible, porque en el mundo del conocimiento lo más importante es saber expresar adecuadamente. Usted dice que el sol nació, pero pues no sabemos que está de día, pero yo pues imagino que está de día, pues no sé si está gris, está oscuro, está haciendo frío. En cambio, uno hace un pequeño paneo gráfico y pues se da cuenta de muchas otras actividades. Recuerden, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, espero que hayan aprendido algo, muchachos. Sí, falta lo práctico. No, yo no les voy a enseñar a hackear porque no hay que estar prohibido, me lo prohíbe la norma. No, profe, ¿cómo así? Rastrear esos. Oh, por ahí les voy a dar algunos truquitos, pero de ahí no paso. Bueno, profe, muchas Dios los gracias. bendiga. Hasta luego, Un abrazo. hasta luego, Ricardo. Chao, chao, chao.